El millonario Samuel Valverde regresó inesperadamente de su viaje de negocios y se quedó helado al cruzar el umbral de su propia casa. Ante sus ojos, su pequeña hija Emilia, con un vestido rosa desgarrado y manchado, sostenía en brazos a Miguel, su hermano de apenas 8 meses. La niña, con la voz rota por los sollozos, suplicaba: «Por favor, no nos hagas daño más». En ese instante, todas las sombras ocultas dentro de la finca comenzaron a revelarse. Horas antes, Samuel había estado en su despacho de cristal en Salamanca, rodeado de lujos y contratos. Un hombre respetado y temido, pero incapaz de recordar la última vez que había abrazado a sus hijos. Don Samuel Valverde cerró lentamente el último archivo de aquel día, mientras las luces del Paseo de la Castellana se reflejaban en los ventanales de su oficina en Madrid. Tenía 45 años, una fortuna en expansión y un despacho adornado con madera pulida y cristal. Pero la satisfacción era un huésped que hacía tiempo no visitaba su alma. Frente a él descansaba una pluma de plata, regalo de un socio italiano, y una foto enmarcada que nunca miraba demasiado. Sara Morales, su primera esposa, sonriendo con la calidez que había desaparecido de su vida tras aquella noche trágica en que ella no despertó más. El murmullo lejano de la ciudad y el cansancio le apretaban el pecho. Su secretaria le había recordado la agenda de la mañana siguiente, pero por primera vez en meses, él desvió el rumbo de su rutina. Decidió volver a Salamanca antes de lo previsto, sin avisar a nadie, como si un presentimiento lo empujara. Cogió el abrigo y salió al pasillo. El conductor lo esperaba. Pero Samuel tomó el volante del coche él mismo. Un Mercedes negro que brillaba bajo la lluvia ligera de abril. En la carretera, paró en una cafetería de barrio, una de esas con barra de acero y olor a café recién molido. Pidió un cortado. Dejó unas monedas de propina, y apenas cruzó palabra con el camarero, que lo saludó con un «Buenas noches, don». El empresario, acostumbrado a cerrar tratos millonarios, apenas sabía responder con un gesto, como si la amabilidad cotidiana le resultara un idioma extraño. Conforme se acercaba a Salamanca, las torres de la catedral emergieron en el horizonte, iluminadas tenuemente. Recordó entonces las tardes en que Sara lo llevaba a la Plaza Mayor para pasear con la pequeña Emilia, que apenas empezaba a balbucear. Se preguntó, con un peso incómodo, ¿cuánto había crecido su hija en su ausencia? Desde que Miguel nació y Sara murió, él había huido al trabajo, convencido de que Verónica, su segunda esposa, cuidaba de los niños con paciencia y ternura. La finca se alzaba en las afueras, cerca del río Tormes, rodeada de un muro de piedra y cipreses altos. El portón de hierro se abrió con un chirrido, y Samuel condujo hasta el patio empedrado. Apagó el motor y permaneció un instante dentro del coche, respirando hondo. Había decidido volver temprano, sin llamar antes, con la idea de sorprender a los pequeños. Imaginaba a Emilia corriendo hacia él, con la melena castaña agitada, y al pequeño Miguel sonriendo entre sus brazos. Esa imagen lo enterneció más de lo que esperaba. Entró en la casa, colgó el abrigo en el perchero, y avanzó por el recibidor adornado, con lámparas de hierro forjado. Reinaba un silencio extraño. Normalmente Verónica se apresuraba a recibirlo con su sonrisa impecable. Y la casa, aunque fría, tenía siempre algún eco de vida. Esa noche, sin embargo, el aire parecía detenido. Se quitó los guantes y dejó el maletín sobre una mesa lateral. Subió la vista hacia el retrato de Sara colgado en el pasillo. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de reproche y súplica muda. «He fallado», pensó, pero enseguida apartó la mirada. El reloj de pared marcó las 10. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas, y la lluvia fina resbalaba por los cristales. Dio algunos pasos más hacia el salón, atento a cualquier ruido, cuando un sonido apenas perceptible lo hizo detenerse. Primero fue un sollozo débil, como de alguien intentando ocultar su llanto. Luego, una voz pequeña, temblorosa, que desgarró el aire con súplica: «Por favor, no nos hagas daño a mí y a mi hermano». Samuel se quedó inmóvil un instante, como si el tiempo se hubiera detenido en medio del pasillo. El llanto provenía del salón. Caminó despacio, con el corazón golpeándole en el pecho, hasta asomarse por el marco de la puerta.
Lo que vio lo hizo tambalearse. En el suelo, sobre una alfombra desordenada, estaba Emilia, con el vestido rosa manchado y los cabellos castaños enmarañados. Apretaba contra su pecho al pequeño Miguel, que lloraba sin consuelo. La niña temblaba, sus ojitos hinchados de tanto llorar. Frente a ellos, erguida con un vestido rojo ajustado y el maquillaje impecable, Verónica Ruiz levantaba la voz con dureza. «Callaos de una vez. Os he dicho 1000 veces que no me molestéis. Si seguís así, os saco a la calle aunque sea de noche». Samuel sintió un latigazo en el estómago. El eco de aquellas palabras le atravesó como cuchillas. Avanzó de golpe, poniéndose delante de los niños. «Basta». Su voz salió ronca, pero firme. Emilia lo miró con los ojos abiertos de par en par, sin atreverse a moverse. Sus manitas se aferraban a la tela de su falda sucia, como si buscara un refugio que no encontraba. Samuel, torpe por la falta de costumbre, extendió los brazos para tomar a Miguel, que seguía llorando a gritos. El bebé se retorció. Pero al sentir el calor de su padre, poco a poco el llanto se volvió un gemido entrecortado. Verónica, sorprendida por la irrupción, cambió de tono de inmediato. Una sonrisa forzada se dibujó en su rostro mientras se acercaba a Samuel y posaba la mano sobre la manga de su chaqueta. «Cariño, estás en casa. ¡Qué sorpresa! No es nada grave, solo los estaba corrigiendo un poco. Ya sabes cómo son los niños. A veces se ponen pesados». Su voz se volvió melosa, como miel que oculta veneno. Samuel no contestó, solo abrazó con más fuerza a Miguel. Miró a Emilia, que permanecía en cuclillas, apretando los labios para no sollozar. Fue entonces cuando vio unas marcas violetas, apenas visibles, en la muñeca de la niña. Sintió que el aire le faltaba. Trató de mantener la calma. Se agachó un poco y le habló a su hija con ternura. «Ven, Emilia. Acércate a papá». La niña dudó. Sus ojos viajaron de Verónica a Samuel, como si buscara permiso para moverse. Al final dio un pasito, temblando, y apoyó la frente contra el brazo de su padre. Samuel la cubrió con la otra mano, sin atreverse a tocar demasiado fuerte, como si un gesto brusco pudiera romperla. «Estás cansado». Amor, intervino Verónica con un suspiro ensayado. «No te alteres. Llevo semanas sola con ellos y créeme, es agotador. La doctora me dijo que necesitaban disciplina». Samuel alzó la vista, enfrentándose a esa sonrisa perfecta. Quiso hablar, pero las palabras se le atragantaron. La culpa y la rabia se mezclaban como un nudo en la garganta. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y apareció doña Mercedes Ortega, la criada que llevaba años en la casa, con su delantal blanco y los cabellos recogidos en un moño. Miró la escena sin decir nada. Solo inclinó levemente la cabeza hacia Samuel antes de desaparecer de nuevo entre las sombras. Aquel gesto mudo decía más que cualquier frase. Verónica dio palmas suavemente para romper la tensión. «La cena está lista. He pedido que sirvan una sopa caliente. ¿Por qué no nos sentamos todos? Así los niños se tranquilizan». Samuel, todavía con Miguel en brazos, aceptó sentarse. El comedor estaba iluminado por una lámpara de hierro forjado, y sobre la mesa humeaba una sopa espesa de verduras y un plato de pollo asado, servidos tardíamente como era costumbre en muchas casas españolas. Verónica se sentó a su lado derecho, mientras Emilia permanecía frente a él, con los hombros encogidos. «Come, cariño, que crecerás fuerte», dijo Verónica con voz dulce, sirviéndole un trozo de pollo en el plato, pero al ponerle una mano sobre el hombro, sus dedos apretaron con demasiada fuerza. Emilia se estremeció, y la cuchara que sostenía comenzó a temblar. Samuel lo notó y la sangre le hirvió, aunque trató de disimularlo. «Emilia, ¿alguien en el colegio te ha hecho daño?», preguntó, con voz más baja de lo habitual. La niña levantó la vista por un instante. Había pánico en sus ojos. «No, papá», susurró apenas audible, antes de agachar la cabeza. Verónica rió con suavidad, como si se tratara de un malentendido. «Los niños juegan, tropiezan, se caen». «No exageres, Samuel». Él permaneció en silencio, girando lentamente la cuchara entre los dedos. Las palabras de su difunta esposa resonaron en lo más profundo de su memoria. «Confía en los ojos de tu hija cuando tenga miedo.
tragó saliva con dificultad. Durante la cena, Miguel volvió a llorar. Verónica se levantó enseguida para tomarlo, pero lo sujetó sin cuidado, provocando que el bebé chillara aún más. Samuel no lo soportó y se puso de pie. Dame lo ordenó, extendiendo los brazos. Por un instante sus miradas se cruzaron. Los ojos fríos de Verónica, la súplica muda de Miguel. Ella terminó por entregárselo con un gesto brusco. Samuel sostuvo al niño con torpeza, pero bastaron unas palmaditas suaves en la espalda para que el pequeño comenzara a calmarse. Emilia lo miraba con asombro, como si no pudiera creer que aquel hombre, siempre ausente, pudiera protegerlos de verdad. La cena transcurrió en un silencio pesado. Verónica trataba de iniciar conversación sobre negocios en Madrid, sobre inversiones y contactos. Pero Samuel apenas respondía. Doña Mercedes iba y venía con los platos, sin pronunciar palabra. Solo una vez sus ojos se cruzaron con los de Samuel, y en esa mirada había un brillo de advertencia. Al terminar, Samuel dejó la servilleta sobre la mesa con un gesto medido. Su garganta ardía por todo lo que quería decir y no decía. Emilia bajó la cabeza, y sus ojos brillaban con un miedo que Samuel no lograba ignorar. La noche se alargó en la finca como si las horas se hubieran detenido. Samuel subió a su despacho después de acostar a los niños, aunque en realidad no podía concentrarse en ningún documento. Caminaba de un lado a otro, repasando mentalmente cada gesto, cada palabra que había presenciado. El eco de la súplica de Emilia no dejaba de martillar en su cabeza. Por favor, no nos hagas daño a mí y a mi hermano. El silencio del despacho era apenas interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. Samuel encendió una lámpara de mesa y se dejó caer en el sillón de cuero. Su mano, casi sin darse cuenta, se deslizó por el borde de un cajón olvidado, aquel donde Sara guardaba pequeñas notas y dibujos de Emilia cuando era apenas una bebé. Dudó unos segundos antes de abrirlo. Dentro encontró papeles amarillentos, tarjetas de cumpleaños y un sobre que parecía intacto. El corazón se le detuvo al reconocer la caligrafía inclinada de Sara en la portada. Para Samuel. Con dedos temblorosos lo abrió y leyó. Si algún día no estoy, cuida de Emilia y de Miguel. No pongas tu confianza demasiado pronto en nadie. Y, sobre todo, confía en los ojos de tu hija cuando tenga miedo. No sabrá mentir. Samuel apretó el papel contra el pecho. Sintió como si la voz de Sara volviera a resonar en la estancia, tierna y firme. Un sollozo escapó de sus labios. Ahora comprendía que había ignorado demasiadas señales. Dejó la carta sobre la mesa y siguió revisando el cajón. Entre papeles desordenados apareció una fotografía. Estaba tomada en Casa Lucio, en Madrid, donde él y Sara solían cenar cuando apenas empezaban su vida juntos. En la imagen, Sara sonreía. Y sobre sus rodillas estaba una Emilia de pocos meses, con los mismos ojos grandes que ahora lo miraban con miedo cada vez que Verónica levantaba la voz. La comparación lo atravesó como una certeza. Esa niña era carne de su carne. La huella viva de Sara. Se levantó de golpe, con la foto en una mano y la carta en la otra. Caminó hasta la ventana. Afuera, Salamanca dormía bajo una lluvia fina. Y en la distancia, las campanas de la catedral marcaron la medianoche. Samuel respiró hondo. Había pasado meses escondido en los negocios, dejando a sus hijos en manos ajenas, mientras lo único verdadero que le quedaba eran ellos. En ese instante, oyó pasos suaves en el pasillo. Se giró y vio a doña Mercedes Ortega, que se asomaba con discreción. La mujer llevaba un chal gris sobre los hombros y hablaba con voz baja. Don Samuel, hay cosas que debería saber. Samuel la miró fijamente. Ella bajó los ojos, pero luego continuó. He visto cómo la señora Verónica los trata cuando usted no está. A veces hace que la niña se quede en el porche, incluso en las noches frías. Solo por un pequeño error. Más de una vez encontré a los dos en el cuarto de almacenamiento, durmiendo en el suelo porque la puerta de su habitación estaba cerrada con llave. El estómago de Samuel se encogió. ¿Y Miguel?, preguntó con un hilo de voz. Al niño lo alimenta con leche aguada. Llora de hambre hasta dormirse. Yo intenté intervenir, pero ella me amenazó con despedirme. Samuel cerró los ojos y apoyó la frente contra el cristal de la ventana. La culpa lo golpeaba como un mar embravecido. Recordó la carta de Sara,
Confía en los ojos de tu hija. Todo encajaba. Mercedes dio un paso más. Con un gesto de valor. Si necesita testimonio, yo hablaré. Los niños no pueden seguir así. Samuel asintió lentamente, con los labios apretados. Gracias, Mercedes. Esta vez, no me quedaré de brazos cruzados. La mujer inclinó la cabeza y se retiró, dejándolo solo con el peso de la decisión. Samuel volvió al escritorio y extendió la foto y la carta sobre la mesa. Luego, marcó un número en su móvil. Ricardo. Su voz salió firme, aunque quebrada por dentro. Mañana ven a la finca. Necesito que prepares todo. Es hora de revisar el fideicomiso familiar. Y mucho más. Del otro lado, la voz del abogado respondió con calma. Entiendo, Samuel. Estaré allí al amanecer. Colgó y permaneció un largo rato mirando la foto. Emilia, tan pequeña entonces, lo miraba desde el pasado con la misma intensidad que hoy lo pedía todo. Protección, cariño, presencia, por primera vez en mucho tiempo. Samuel se prometió cumplir. La lluvia seguía golpeando los ventanales. Se sentó de nuevo, pero no pudo concentrarse en nada más. Cerró los ojos, y en ese instante la imagen de Emilia volvió a su mente. La niña acurrucada en el suelo, abrazando a su hermano. El miedo reflejado en su rostro se superponía con la sonrisa de Sara en la fotografía. Samuel supo que no podía esperar más. Esa noche apenas durmió, con la carta sobre el escritorio y la foto guardada en el bolsillo interior de su chaqueta. Cuando el cielo comenzó a clarear sobre los tejados de Salamanca, Samuel se levantó, se lavó el rostro con agua fría y bajó las escaleras. Los pasos de Verónica resonaban ya en la cocina, acompañados de un tarareo fingidamente alegre. Samuel se detuvo en el último peldaño y pensó. Lo que había visto no era una simple sospecha. Era una verdad que exigía acción inmediata. El eco de la voz de Sara le acompañaba. Confía en los ojos de tu hija. La mañana siguiente, un cielo gris cubría Salamanca. Samuel apenas había dormido, con la carta de Sara todavía sobre la mesa de su despacho. A primera hora llegó Ricardo Colmenares, su abogado de confianza, en un coche discreto. Con un apretón de manos. Entendieron que aquel día marcaría un antes y un después. Ricardo revisó la carta, las fotografías de las muñecas de Emilia y el testimonio de Mercedes. Asintió con gravedad. Con esto podemos pedir protección inmediata, pero la voz de Emilia será la clave. Samuel guardó silencio, consciente del miedo que pesaba sobre su hija. En la audiencia provincial, los muros de piedra parecían aún más severos. La jueza Elena Márquez presidía la sala con una calma imponente. Verónica entró impecable, vestida de manera sobria, con un pañuelo en la mano y lágrimas bien calculadas. Emilia se aferraba al brazo de Samuel, mientras Miguel quedaba al cuidado de la trabajadora social, doña Carla Reyes. El procedimiento comenzó. Ricardo expuso con serenidad. Solicitamos orden de protección para los menores. Aportamos pruebas de maltrato y la carta de la madre. Sara Morales. El abogado de Verónica replicó de inmediato. Mi clienta es una madrastra ejemplar. Esto son malentendidos. La jueza pidió a Mercedes Ortega que declarara. La mujer se presentó con paso firme y voz baja. Vi cómo la señora Verónica obligaba a la niña a quedarse fuera en noches frías. Más de una vez encontré a los pequeños durmiendo en el cuarto de almacenamiento porque la habitación estaba cerrada con llave. Y al niño Miguel se le daba leche aguada. Lloraba de hambre. El silencio llenó la sala. El abogado contrario intentó desacreditarla. Pero Mercedes sostuvo la mirada de la jueza. No me equivoco, señora. He servido en esa casa 10 años. La jueza entonces preguntó, ¿puede hablar la menor? Samuel se inclinó hacia su hija. No tienes que hacerlo, Emilia. Estoy contigo. Ella dudó, apretando su hocito, pero levantó la cabeza. Quiero hablar. Subió al estrado. Y su voz, al principio apenas un susurro, se hizo clara. Ella me dijo que si contaba algo nos echaría a la calle. Pero ya no quiero callar. No quiero que Miguel viva con miedo. Samuel sintió que se le rompía el alma. Tapó su rostro con la mano mientras lágrimas discretas le corrían por las mejillas. El abogado de Verónica intentó interrumpir, pero la jueza levantó la mano.
Basta. Todos esperaban en silencio. Verónica, incapaz de contenerse, se levantó de golpe, y su grito llenó la sala como un trueno. Mentirosa. Eres igual que tu madre. Siempre fingiendo ser tan santa. La exclamación de Verónica resonó por toda la sala. El abogado contrario trató de calmarla, pero la jueza Márquez golpeó con el mazo 3 veces. Orden en la sala. Señora Ruiz, siéntese de inmediato. Verónica respiró agitadamente. Se dejó caer en la silla, pero sus ojos centelleaban con un rencor imposible de ocultar. La jueza pidió que continuaran las pruebas. Ricardo se levantó y, con voz pausada, solicitó presentar un último documento. La carta de Sara Morales. El papel, ya desgastado por los años, fue entregado al estrado. La jueza lo leyó en silencio, deteniéndose en las frases más incisivas. Confía en los ojos de tu hija cuando tenga miedo. No sabrá mentir. Samuel, desde su asiento, bajó la cabeza. Aquellas palabras, escritas antes de la muerte de Sara, eran ahora la confirmación de todo lo que había presenciado en su propia casa. El abogado de Verónica intentó desestimar la carta, con todo respeto. Su señoría, este escrito no es prueba directa. Solo es una nota personal. Pero la jueza lo interrumpió, aporta contexto y revela la voluntad de la madre biológica. Será tomada en cuenta. Ricardo pidió entonces que se mostraran unas fotografías impresas. Eran imágenes recientes de las marcas en las muñecas de Emilia. El silencio en la sala se volvió aún más denso. Verónica intentó recomponerse y volvió a llorar, secándose las mejillas con el pañuelo. Los niños se caen, juegan. Es normal que se hagan moretones, balbuceó, con voz temblorosa. La jueza observó atentamente a Emilia, que seguía en el estrado. La niña mantenía la mirada baja, pero apretaba fuerte su osito de peluche, como si de él dependiera su valentía. En ese momento, Samuel recordó otra fotografía, la que había encontrado en su despacho, tomada en casa Lucio años atrás. Se levantó, pidió permiso, y la mostró ante la sala. Era Sara con la pequeña Emilia en brazos, sonriendo bajo la luz amarilla del restaurante. Esta es la prueba de lo que ella significaba, dijo con voz quebrada. No es solo mi hija legalmente, es mi hija de sangre. Siempre lo fue, aunque me empeñara en no verlo. Un murmullo recorrió la sala. Verónica palideció. Intentó abrir la boca, pero ninguna palabra salió. Samuel alzó la foto y la carta juntas, como si uniera 2 piezas de un rompecabezas largamente ignorado. La jueza asintió despacio. Entiendo. El vínculo está claro. Ricardo aprovechó el momento para cerrar su alegato. Señoría, queda demostrado que la señora Ruiz no solo ha maltratado a los niños, sino que además ha intentado manipular el entorno familiar. Solicitamos retirar toda custodia y abrir investigación por maltrato y fraude. El abogado de Verónica golpeó la mesa con impaciencia. Protesto. No hay pruebas de fraude. Ricardo mantuvo la calma. Tenemos testigos que la vieron reunirse con un tal Carlos Herrera para hablar de transferencias del fideicomiso familiar. Las investigaciones ya están en marcha. La jueza pidió silencio. Su rostro, sereno hasta entonces, se volvió severo. El tribunal ha escuchado lo suficiente. Emitiremos resolución provisional al final de esta sesión. Samuel miró a Emilia, que levantó los ojos apenas un instante. Era la misma mirada que Sara había descrito en la carta. Frágil y verdadera. Ese cruce de miradas le dio la certeza que le faltaba. En la sala, Verónica se removía nerviosa, mordiéndose el labio. Finalmente se inclinó hacia el micrófono con voz amarga. ¿Sabes qué, Samuel? Nunca me quisiste por lo que soy. Siempre me comparaste con ella. Yo acepté criar a esos niños que no llevan mi sangre. Pero nunca me diste tu corazón. ¿Quieres la verdad? Los odio. Los odio porque cada día me recuerdan a Sara. Un silencio helado cayó sobre la sala. Emilia apretó su peluche con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Samuel cerró los ojos, como si aquellas palabras fueran el golpe final. Luego los abrió y habló con calma, mirando directo a la jueza. No puedo permitir que mis hijos vivan ni un día más bajo esa sombra. La jueza asintió, inclinándose hacia los expedientes. La tensión era tan espesa
que nadie respiraba cuando la jueza anunció: la resolución provisional se emitirá ahora mismo. La jueza Márquez golpeó con el mazo y anunció: se suspende de inmediato toda custodia a la señora Verónica Ruiz. La tutela provisional de Emilia y Miguel queda en manos de su padre, don Samuel Valverde. El silencio se rompió con un sollozo de alivio. Emilia corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. Miguel fue entregado en sus brazos y Samuel lo sostuvo a los dos, con lágrimas cayendo sin pudor. Verónica gritó desde su asiento, pero fue escoltada fuera de la sala, su furia apagada por la firmeza de la justicia. En el pasillo, los flashes de los periodistas no lograron atravesar el círculo protector que formaban Samuel, los niños y Ricardo, el abogado. Ya en la finca, Mercedes abrió la puerta con los ojos húmedos. «Gracias a Dios», murmuró, acariciando la mejilla de Emilia. Los días siguientes marcaron un nuevo comienzo. Samuel permanecía en Salamanca, llevando a Emilia al colegio, cuidando a Miguel y aprendiendo poco a poco a ser padre presente. Un pequeño huerto brotó en el jardín con un cartel pintado a mano: Huerto de Sara. Allí, entre tomateras y risas, los niños recuperaban la alegría. Una noche, Emilia preguntó con voz baja: «Papá, ¿ya no nos dejarás solos nunca más?» Samuel se arrodilló, mirándola a los ojos. «Nunca más, hijo». Ella lo abrazó con fuerza. Samuel supo entonces que la promesa hecha a Sara y confirmada por la justicia se cumplía ahora en cada sonrisa y en cada respiración tranquila de sus hijos. El hogar estaba en paz al fin. Y bajo el cielo de Castilla, Samuel comprendió que había recuperado lo único que realmente importaba: el calor de una familia unida. Hay momentos en la vida que nos marcan para siempre. La imagen de un padre volviendo a tiempo para abrazar a sus hijos, de una niña pequeña que encontró el valor para hablar, y de una casa que volvió a ser hogar después de tantas sombras, son recuerdos que nos invitan a reflexionar. ¿Qué le ha parecido esta historia? Si le conmovió, escriba un 1 en los comentarios. Si cree que hay algo que podríamos mejorar, deje un 0. Lo más importante no es tener siempre la razón, sino mantener viva la conversación. De esta historia se desprende una enseñanza clara. El dinero, la reputación y el poder no llenan el corazón. Solo el amor verdadero, la valentía para pedir perdón y la decisión de proteger a quienes amamos dan sentido a nuestra existencia. El cariño sincero puede cambiar destinos. Todos merecemos ser abrazados y sentir que pertenecemos a una familia. Como solían decir los mayores en nuestros pueblos, la riqueza de verdad se mide en la mesa compartida. Y es cierto. Basta un gesto sencillo para alumbrar la oscuridad de otro. Igual que una lámpara encendida en la ventana guía al viajero perdido en la noche, un acto de bondad puede mostrar el camino en medio de las pruebas más duras. Esa fue la herencia invisible de Sara para Samuel. Confiar en los ojos de sus hijos, escuchar sus silencios y darles la protección que nunca debía faltarles. Hoy, viendo a Emilia reír y a Miguel crecer fuerte, entendemos que la justicia cumplió su papel, pero que fue la fuerza del amor la que realmente devolvió la paz. Esa es la invitación de este relato. Recordar que siempre estamos a tiempo de reparar, de tender la mano y de volver a empezar. Si esta historia le dio un momento de paz, compártala para que alguien más pueda encontrar consuelo. ¿Quiere que sigamos contando juntos más caminos de sanación? ¿O prefiere que nos detengamos en la vida de alguno de los personajes? Déjeme su comentario. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Y recuerde, nos volveremos a encontrar en la próxima historia.